Bueno, primero que nada, buenas tardes. En caso de que alguien esté escuchando este podcast, voy a dar una breve introducción. Mi nombre es Felipe Arboleda Ibarra y estoy realizando una investigación titulada La música en los colores de la montaña como catalizadora de sentimientos en el espectador. Dicha investigación es mi trabajo de grado para adquirir el título en la carrera de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales en la Universidad de Medellín. Para ponerlos en contexto, Los colores de la montaña es una película colombiana del año 2011 que retrata el conflicto armado colombiano desde el punto de vista de tres personajes, Manuel, Julián y Pocaluz, unos niños de una vereda en la cual hay enfrentamientos entre grupos paramilitares y guerrilleros. Esta película ha participado en varios festivales, como el Festival Internacional de Cine de Friburgo, Suiza 2011, el Cinema Novo Festival de Bélgica 2011. También fue la película inaugural del 51º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2011 y ha recibido, según el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia, un total de 7 premios, tanto nacionales como internacionales, entre los cuales están el Taiga de Plata 2011 en Rusia y el Premio Público y Mención Especial del Jurado del Festival Internacional de Ronda Cine Político para el Siglo XXI España 2010. Sin más preámbulos, quiero presentar al invitado a esta entrevista, el director y guionista de Los Colores de la Montaña, Carlos César Arbeláez. ¿Qué más, Carlos César? ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Contento de Muy estar bien, aquí gracias. hablando con vos. Bueno, quiero empezar haciéndote unas preguntas sobre las motivaciones de la película, ¿cierto? Por ejemplo, a ti centralmente, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te inspiró para realizar esta película? Hombre, yo realmente, el proceso de la película fue un proceso muy largo, fueron 10 años para su realización, que pues es una cosa bastante larga, aunque las películas colombianas por lo general pues se demoran mucho por el problema económico y eso. En esa época que en el 2000 no había ley de cine, entonces no había cómo financiar la película, tuvo varios productores la película, en fin. Entonces el guión, perdón, tuvo unas 17 versiones el guión. Al principio yo quería era hacer un cortometraje de niños que se llamaba Detrás de la montaña, que era una idea muy sencilla de un niño que quería saber qué había detrás de una montaña y al final se da cuenta que detrás de esa montaña solo había otra montaña. Entonces, un amigo cineasta, Gonzalo Mejía, que quería producirla en ese momento, me dijo, no, ¿por qué no te mejores escribís un largo? Y empecé a alargar la historia. Era una historia muy bucólica, muy, pues como de unos niños en el campo, y estamos en el año 2000 y entonces me pareció que era una película muy rara para la época que estábamos viviendo, entonces empezó a filtrarse un poco toda la realidad colombiana, de los paramilitares, de la guerrilla, del conflicto armado. Entonces, poco a poco esa realidad está bien que un cineasta, pues me parece que los cineastas deben narrar un poco la época, el momento en que están viviendo. Entonces empezamos a escribir otra vez el guión. El principio había una imagen de unos niños que iban a la escuela y veían un balón en un campo minado y, y no podían cogerlo, ¿no? Que eso fue como una transformación de una anécdota que me contaron de unos niños que iban para la escuela y siempre veían como unos mangos al lado y lado de unos palos y no podían cogerlo, no podían salirse del camino porque esos eran campos minados posiblemente. Entonces yo lo cambié por un balón y luego con mi amigo Carlos Senado pues nos dimos cuenta de que esa imagen tenía mucha potencia, que esa era una metáfora muy fuerte en la película y ya las últimas versiones de guión lo que hicimos fue pues volver eso el tema de la película, ¿no? Como unos niños que rescatan un balón de un campo minado como una especie de metáfora de rescatar los sueños, la alegría, toda esa cosa que pierden los desplazados. Perdían, no pierden, porque sigue siendo todavía la película bastante actual. Entonces volvimos eso, que lo aprendí un poco del cine iraní, ¿no? Porque el cine iraní, no sé si has visto películas iraníes. Hubo una época en que fueron muy famosas las películas iraníes, eran todas muy protagonizadas por niños y alrededor de objetos. La película más famosa es Los Niños del Cielo, pero también hubo películas como por ejemplo Las Tortugas También Vuelan, El Globo Blanco,
que eran películas que se armaban a partir de objetos, que eso todavía no se había, digamos, utilizado tanto en el cine colombiano en ese momento, que era como armar una trama o una historia a partir de un objeto, ¿no? Que eso es bonito y eso también un poco lo copié, digámoslo así, o lo tomé del cine iraní. En efecto, en este caso el objeto sería el balón, ¿cierto? El Claro, objeto en sí. torno al que tira la película. Bueno, de la película Los Niños del Cielo del cine iraní, ¿qué retomaste principalmente para aplicarlo en la película de Los Colores de la Montaña? Bueno, exactamente de Los Niños del Cielo. Ahí había una película todavía más cercana a esta, que incluso yo cuando la vi, que se llama Los Niños de los, que se llama, ¿cómo se llama? Las tortugas también vuelan. Mogovadi creo que se llama el director, ganó en San Sebastián en el año por allá como 2008, 2000, no, perdón, 2002, 2003. Yo vi esa película y yo dije, no, yo para qué voy a hacer ya Los Colores de la Montaña, unos niños que desenterraban minas antipersonales por allá en el oriente. Y, pero bueno, vi a Kiarostami, Abbas Kiarostami, que es un director iraní, y una película de él que se llama A través de los olivos y volver a retomar la película porque ya pensé que después de haber visto la película que ya para qué hacer otra película sobre el mismo tema, lo cual pues tampoco es cierto porque se han hecho otras películas sobre el Claro. tema de los niños y las minas antipersonal y también han tenido su recorrido por festivales, se han visto, se han presentado. Entonces, lo que uno pues, realmente ahí piensa es que los temas no son importantes en las películas, sino la mirada de los directores. Entonces, bueno, es un poco, también pues sí, era importante el punto de vista en la película, ¿no? Porque aunque en el 2010 no se habían hecho tantas películas sobre desplazamiento, había mucha literatura sobre desplazados y eso cuando empecé a hacer la película, pero no sobre el desplazamiento, porque esto es realmente una historia sobre el desplazamiento en el sentido en que yo narro como una familia campesina, como tantas miles de familias que fueron desplazadas y están siendo todavía desplazadas, cómo esa vida cotidiana se va degradando o cómo se va acabando, como toda esa vida, toda esa cotidianidad, todos esos sueños de los niños, hasta la profesora, todo ese ambiente rural, cómo se iba deteriorando hasta que tenía que salir del campo. Eso no estaba tan narrado en el cine colombiano, ni en el cine colombiano en ese momento, ni en la literatura. Estaba muy documentado, era los desplazados, o sea, cuando llegaban ya a la ciudad y todo, la pobreza, las comunas, como tal. En Entonces, un poco efecto. eso. Mm. O sea que era, o sea, lo que tú dices es que se puede hablar del mismo problemática, de la misma problemática, pero si la visión del autor varía, ¿cierto? Entonces, en tu caso, Claro. tú escribiste el guión pensando desde tu visión del conflicto. Bueno, Ajá. y Y mencionaste también es muy 17, importante el sí, punto de vista, porque tú exacto. puedes narrar lo mismo, por ejemplo, yo hubiera podido narrar lo mismo desde la profesora, el mismo drama, o desde la mamá del niño, hubiera sido el punto de vista de una mujer en el conflicto armado, desde la profesora hubiera sido desde como las profesoras, como la película muy hermosa de Sang Yimou que se llama Ni Uno Menos, que es como una profesora no deja ir a ninguno solo de sus alumnos. Entonces, es el mismo drama desde puntos de vista distintos, pero también es un tema simplemente que se puede contar desde distintos puntos de vista y desde distintas miradas a ese punto de vista, que son la mirada del director. Bueno, mencionaste que había 17, ¿cierto? Versiones de guión. Además de Sí, ese, pues de esa cantidad de versiones de guión y del tiempo de 10 años, ¿qué otros contratiempos o qué otras circunstancias dificultaron la realización de la película? no muchas, porque como te digo, la ley de cine se aprobó en el 2003 y casi que empezó a funcionar en el 2005. Yo empecé a hacer la película casi que en el 2001, 2002, con un productor que se llamaba Jaime Osorio, que ya falleció desafortunadamente. Él era el productor de María Llena de Gracia y de La Virgen de los Sicarios y también director de una película muy hermosa colombiana que se llama Confesión a Laura. Entonces él tomó la película con un coproductor español, empezamos a realizarla, pero finalmente era una época muy difícil para conseguir fondos. Nos ganamos Ibermedia, nos dieron como $100,000, pero con eso no alcanzaba a hacer la película. De todas maneras, alcanzamos a hacer un primer casting, estuve yo en Jardín casi un año y la película se canceló, Jaime Osorio desafortunadamente falleció, entonces
En el 2006 hubo que volver a empezar. Empecé con Juan Pablo Tamayo, con una empresa que fundamos que se llamaba Albus Producciones. Y finalmente la película se iba a rodar en el 2007, no se pudo. En el 2008 tampoco se pudo porque RCN iba a poner un dinero y al fin no lo puso. Al fin sí lo puso en el 2009. Entonces pudimos terminar la película, rodarla en el 2009. De ahí ganamos cine en construcción en Francia, en Saint-Toulouse, y pudimos terminar la postproducción un poco con RCN, y ahí se animó Cine Colombia, en fin, ya la película tomó otro aire y pudimos terminarlo, pero fue un verdadero viacrucis esa película, Mm, ¿no? un proceso gigante. Bueno, entonces, si empezaste a hacerla en 2000 y la lograste rodar como tal en 2009, ¿cómo fue el proceso de casting? Porque los niños pues crecen muy rápido. ¿Cuántos niños, por ejemplo, para Manuel o para cada personaje tuvieron que pasar para lograr terminar con los que finalmente aparecieron en la película? Claro, esto del casting fue muy difícil porque tú sabes que hay tres, o sea, para mí hay tres cosas fundamentales donde para un director no se puede equivocar en una película, que es el guión, el casting y el montaje. Yo creo que si uno hace bien esa tarea con esas tres cosas, es muy difícil que la película le salga mal. Tienes que ser muy pelotudo para que te salga mal la película si la haces bien esas tres cosas. Entonces el casting, pues sí, el primer casting cuando lo íbamos a rodar en el 2004, obviamente ya cuando la retomamos en el 2006-2007, ya los niños cambian mucho, sobre todo psicológicamente, ya esos niños no servían. Hubo que volver a hacer otra vez todo el casting. Yo quería, obviamente, pues casi todos los niños pues, son actores naturales, porque no hay actores niños profesionales, al menos en Colombia no. Y empezamos a hacer un casting muy grande. Para Manuel hicimos un casting en el INDER, en las escuelas populares del deporte, que eran como 22 en Medellín. También hicimos un casting muy grande en Jardín, la película la rodamos en Jardín, entonces fuimos a todas las escuelas rurales y de ahí del pueblo. Y Poca Luz, pues que yo había oído que la Universidad de Antioquia tenía una investigación que decía que en Antioquia había más albinos que en toda Europa. Pensé que iba a ser un personaje muy fácil de encontrar. Tú sabes que cuando uno hace una película con niños tienen que estar muy diferenciados, porque si no, el público tiende a confundirse con ellos. Entonces, por eso en Exacto. las películas gringas hay un gordo, un niño gafito, un flaquito, como un negrito. Entonces, yo en vez de ese gordito, ese negrito, me dije, me voy a poner un albino, un niño albino. Y este niño, pues empezamos a buscarlo por acá en todo el oriente y no lo pudimos encontrar. Ya estábamos a punto de cambiar ese personaje por otro porque estaba muy difícil y apareció este niño, que es un niño, él y la hermanita no estaba en el guión. Aparecieron los dos que querían actuar en la película. Pocaluz estaba muy pequeñito, acaba de venir de Granada, yo no sabía que él era desplazado. Y le hicimos el casting y bueno, muy difícil dirigir a estos niños porque tienen un niño albino, pues es un niño que tiene sus dificultades de visión y todo eso, con un Claro. problema con el sol y con esas cosas. Y yo dije que no pensé que iba a ser capaz de dirigir a este niño, pero el hombre ya de por sí era un personaje, pues ni siquiera tenía que Pues actuar sí, con su físico y eso ya había un personaje. No había que crear un personaje con él porque él ya era un personaje. en Y bueno, él efecto. realmente Pocahontas se volvió pero Pocahontas se volvió la película Sí, prácticamente. eh, Cuando iba con la película a presentarla y eso, todo el mundo quería ir a preguntar por Pocahontas y la película se volvió Los colores de la montaña, igual Pocahontas, pues porque ese niño quedó de una gran recordación y eso. Y claro que luego, sí. pues, Incluso yo siento que, como me acabas de mencionar, que consideraron cambiar el personaje. Yo digo que eso hubiera sido no un problema, sino que hubiera podido quitar impacto en el sentido en que, por ejemplo, yo me vi la película por primera vez hace, pues en 2011 cuando salió, y yo era pues mm, muy pequeñito cuando eso, y yo hasta cuando empecé el trabajo de grado, yo no me acordaba de los nombres de los personajes, del único nombre que yo me acordaba era de Pocaluz, yo ni de claro, Manuel, ni de nada, cuando yo, y de ah, Julián, Pocaluz, sí. claro, y es Claro, un personaje bien interesante, la verdad, es uno de mis, pues él, sí, es uno de los que más Sí, ¿no? Y influyen en la además, y película. la otra fue el apodo, porque no solo era el niño, sino ese apodo que era, así se llamaba un compañero mío de del liceo antioqueño, que incluso me escribió y me dijo que me iba a cobrar derechos de autor, porque él se llamaba Pocaluz.
y ese apodo y esa figura, pues eso fue la película, eso fue, le dio mucho, pues, mejor dicho, es que todavía a la gente, uno le puede decir los colores y puede que se le haya olvidado y no es sino que diga poca luz y se acuerde inmediatamente de toda la película. En Un niño que efecto, la creo verdad que es que sí. Bueno, te voy a comentar pues una de las cosas que pasa en Colombia que es triste, es que a quienes de cierta manera denuncian o exponen la realidad colombiana, se les hace persecución. E incluso tenemos el caso de Garzón, a quien lo asesinaron. Tu película, a pesar de, pues, de ser una ficción, se puede decir que denuncia. ¿Tú en algún momento sentiste temor de publicarla? pues al principio cuando empezamos yo llegué a Jardín en el 2001, imagínate, y robamos en el 2009. 2001 sí, de hecho yo quería rodar en un municipio donde hubiera sucedido todo lo de, muy fuerte lo del desplazamiento y eso, porque creía que ese background de los habitantes y eso me iban a servir a enriquecer la película, pero eso pues era muy complicado, muy difícil en esa época, era muy peligroso. Me acuerdo, creo que fue un cineasta colombiano, creo que fue, ¿cómo se llama este director? Bueno, el de Los Niños Invisibles. Bueno, él fue cuando estaba grabando los actores del conflicto, Lisandro Duque. Él estaba ahí pues ya buscando las locaciones y eso, llegó un man en una moto y le dijo, oiga, que mi comandante quiere leer el guión. Uy, Al otro día pagaron y se devolvieron. Y entonces yo no quería que me fuera a pasar una cosa de esa, entonces por eso escogimos Jardín, que es un municipio pues relativamente, en ese momento incluso, pues tranquilo, tal, tenía todo ese paisaje tan hermoso. Solo que yo no mostré la parte turística de Jardín, muestro un pueblo como muy alejado por allá, en las veredas, pero evité todos esos balcones coloridos de flores, toda esa cosa turística que no era de la película. Y tampoco es una película autobiográfica porque me lo han preguntado muchísimas veces que si eso, yo soy Manuel Chiquito. No, no, para nada. Y bueno, creo que haber adoptado el punto de vista de los niños, pues como que, mira, cada cierto tiempo vienen como unas películas de niños que permiten que la gente vuelva a creer como en unos temas que uno sentía ya que estaban agotados o que ya uno no cree. Y los niños vuelven como a bajarte las defensas, digamos, en el buen sentido, a que no seas tan prevenido con ciertas cosas, a volverte a conmover, a volverte a emocionar con cosas. Y lo más bonito aquí fue haber contado la historia a través, pues, creo que fue una fortuna y un acierto haberlo contado a través de la mirada de los niños, porque es el punto de vista de los niños del conflicto. Entonces eso como que, no sé, hubo periodistas de derecha, de izquierda, de centro. Plinio Apuleyo en Mendoza escribió bien de la película, que es un periodista que no es exactamente pues como de izquierda ni nada. William Ospina habló bien de la película. Todo el mundo habló, el ministro, por ejemplo, de Cultura en ese momento, que era un tipo pues, de ideas conservadoras, del Partido Conservador, la recomendaba en su página en el Ministerio de Cultura. Entonces, fue muy bonito como todo ese consenso que hubo de muchas partes sobre la película, ¿no? La película, lo más bello que pasó al final con los colores es que funcionó también tanto con la crítica, como con el público especializado, con el público de festivales, como con el público en general. Eso fue lo mejor que pasó con los colores, que es algo que pocas veces sucede porque siempre las películas son para festivales, funcionan muy bien con un público especializado, o al otro lado son películas que llaman muy comerciales, que no van a festivales, que son para películas fáciles, y esta película funcionó muy bien en los dos públicos. Eso fue lo más bonito que pasó con los colores. en efecto, es que incluso hay una cosa que pasa mucho y es que las películas de festival la gente suele considerarlas lentas, ¿cierto? O no son tan divertidas. Y las de público no conocedor o no, o sea, las del público comercial suelen ser demasiado rápidas y suelen abandonar aspectos artísticos en el cine. Esta tenía Exacto. un balance muy adecuado que permitía que tanto a los críticos como a los espectadores les pudiera gustar. Sí, incluso cuando yo Ajá, la vi, yo era pequeño y yo me acuerdo que yo en películas de drama, por ejemplo, yo me dormía y yo esa película pequeño, yo, ¡ay! Explotó el cerdo, uy, fue de madre, y yo era ahí pegado. Bueno, claro. sobre el tema de las inclinaciones políticas,
yo siento que es bien interesante. ¿Tú qué sentiste al ver que personas con inclinaciones políticas distintas apoyaban tu película o la recomendaban también? Sí, eso fue bonito porque te digo, pues Plinio Puleyo Mendoza hablando bien de la película y William Ospina, que es como un poco al otro lado, eh, se conmovían y me escribían cosas muy, muy bonitas en el Facebook, pues como todo el mundo como conmovido porque realmente la película, yo me perdí mucho tiempo narrando el mundo de los paramilitares, el mundo de los guerrilleros, del ejército, como porque yo soy de formación periodista, entonces eso me perjudicó mucho porque quería quedar como neutral con todo ello y se me olvidaba que el punto de vista realmente lo que tenía que narrar era el punto de vista de las víctimas. Entonces, y en este caso de los niños. Entonces, pues un niño obviamente es, pues Truffaut tiene una frase muy linda que yo la he repetido que dice que los niños casi que automáticamente traen la poesía y narrarla desde el punto de vista de ellos, pues como que todo el mundo se conmovió, se olvidó de que yo quería ningunear todos los grupos armados, porque realmente quería meterlos en el mismo saco. Y entonces a Claro. veces la gente veía la película y le decía, pero esto lo hicieron los paramilitares, esto los guerrilleros, esto qué. Yo decía, no importa, a mí da igual, en la película están tratados de la misma forma y el ejército está simplemente ahí con eso del helicóptero, que es una cosa ahí como medio asustadora, no está por ningún lado, la ausencia del Estado. Era muy importante poner eso, pero claro, yo no estaba interesado en hacer una película política, me interesaba era lo que a uno le interesa como cineasta, es descubrir la humanidad de los personajes y eso es lo más bonito, lo político, eso pues ya se puede volver un poco discursivo y eso que no era pues como el objetivo mío, ¿no? Claro, en efecto. Bueno, te comento, uno de los temas centrales del trabajo de grado que estoy realizando son los sentimientos. ¿Tú querías transmitir algún sentimiento o algún conjunto de sentimientos específicos al realizar la película? Pues digamos que sí, aunque, como te digo, uno como director no puede como pensar, bueno, a rodar esta escena para que la gente se entristezca, porque pues no tiene seguro que no se van a entristecer. ¿Uno también terminaría haciendo porno miseria a lo mejor O o algo bien telenovelas, exagerado? las telenovelas que te mueven, o el cine gringo muy comercial, que tienen los botones ahí, ya saben cómo hacerte para que te conmovas y esas cosas. Uno se conmueve si la historia está bien contada. Si la historia no está bien contada, pues uno no te conmueve, no te crees la historia, se vuelve inverosímil, no te crees los personajes, no te crees nada. Entonces, lo más importante, o lo que quiere uno como director, pues es contar bien una historia, que no es poca cosa, narrar bien, contarla bien, y ya si el público se ríe o se conmueve, pues a veces como hay muchas anécdotas de muchos directores que cuando ven pues es una de las pruebas de fuego de una película, es ver la película con el público. Y a veces tú escenas que creías muy triste y eso, el público se ríe o se divierte con eso, y cosas que creías muy alegres, no, antes se entristecen. Entonces, muy importante cuando tú haces una película ver la reacción del público, porque una cosa lo que tú te imaginas una película son tres momentos, una la que escribes, otra la que ruedas y otra la que editas, son tres películas muy distintas. Entonces yo quería hacer una película y finalmente cuando la proyectaba salió otra película que puede ser ojalá mejor, ojalá más mala, ojalá muy parecida como te la imaginabas, pero en ese proceso de la realización una película cambia mucho de la primera idea a lo que queda al final. Así es. Bueno, a ti en la prueba de fuego, de ver cómo reaccionan los espectadores, ¿qué expectativas tenías sobre cómo te iba a ir en esa, pues en la reacción del público y al final qué sorpresas te llevaste? Pues fue muy, cuando la estrenamos en San Sebastián en el año 2010, hace exactamente 10 años estábamos estrenándola. Fue muy bello porque cuando yo ya ese teatro, que era un teatro como de mil y pico de personas, el Cursal, yo me di cuenta a la hora y 10, hora y 20, que ya la gente estaba absolutamente metida en el drama de la película. Y es un momento muy bello para un director porque es como sí, pues, o sea, si la gente está concentrada, está conmovida con lo que está viendo, pues
quiere decir que la película está bien narrada, que la película funcionó. Y pues es un momento muy bello para un director, ¿no? Claro, o sea, es como sentir que hizo las cosas bien, ¿cierto? Como, si la película le gusta a la gente es porque obviamente el mensaje llegó. Claro. Y si lo Bueno, ves moviéndose o parándose, yéndose a mitad uy, del teatro, se va. Quiere decir menos que mal no pasó así. sí, menos mal. Bueno, otro de los temas que trato en el trabajo de grado sería la música, ¿cierto? De hecho, no desde la parte técnica, como los acordes, las melodías, pues lo intenté y al final no lo logré, sino más desde la parte sentimental, ¿cierto? La música en evocación de sentimientos. Entonces, pues yo vi la ficha técnica de la película y me encontré que los que realizaron la música fueron Camilo Montilla y Oriol Caro. Entonces, ¿a ti qué te llevó a escogerlos a ellos para realizar la música? Hombre, mira, con la música te cuento. Eh, la música es de las cosas más difíciles de ponerle a una película, pero más difíciles para mí. O sea, de todo lo poco que yo he hecho, yo lo veo y yo te digo sinceramente, preferiría que no tuviera música, porque cuando nosotros mandamos la película a Cine en Construcción en Toulouse, no sé si conoces Cine en Construcción, eso es un festival que tú mandas la película sin colorizar, sin música, sin la banda sonora todavía hecha, y allá tú vas y si te escogen, me escogen por lo general 5 o 6 largometrajes, te llevan a Toulouse, a Francia, y allá estás y defiendes la película con un jurado y eso. Y el premio pues es una ayuda para terminar la película, la postproducción. Cuando yo presenté la película que no tenía música estrategética, me dijeron, no music, me decían los viejitos eso, no Ay, music, que no le pusiera música, que no, que si le ponía música la dañaba. La cosa con la música es que la música puede volver, tú que estás haciendo esa tesis sobre eso, la música puede volver una película de un tono psicológico a un tono melodramático, porque la música tiende a decirte qué sentimientos tiene la escena. Con la música uno puede forzar los sentimientos de la escena y quedar la película muy obvia. Entonces, cuando es triste, inevitablemente uno termina poniendo música triste. Cuando hay algo de suspenso, inevitablemente uno pone algo de suspenso. Entonces, todo ese carácter psicológico que puede tener una película se puede echar a perder con una música que no es apropiada. Eh, hay, por ejemplo, Perder es cuestión de método, no sé si la viste, es terrible porque al final ponen una canción de los estados alterados donde no solo donde la canción, la letra de la canción dice todo el subtexto de la película, como que la canción dice que es lo que, todo el mensaje de la película, o sea, la le metáfora. quita al espectador la posibilidad de interpretarla. Exactamente, es terrible. Y eso lo he visto en muchas películas a veces, es como una manera muy inocente de usar una canción. Es poner una canción que diga qué es el mensaje o el subtexto de la película, eso es horrible, pues eso mata la película. Entonces, eh, realmente aquí Oriol Carol y Montilla realmente fue casi que una imposición del productor de RCN. Yo no quería esos músicos para mi película, yo quería era Fernando Franco, que era el que hizo la música de La Vendedora de Rosas, incluso alcanzamos a ver la película y todo, pero como RCN terminó la película y puso el dinero para finalizarla, casi que impusieron a este músico. Ah, A mí, pues, te digo, la película ya, yo ya no hablo nada mal de la película porque la película me ha dejado tantas cosas bellas que ya no hablo nada de la película, pero pues no sé, yo le quité mucha música, mucho, la que más pude, hasta que ya pues, o sea, no se pudo quitar más música de la película. El tema de los caminos de la vida sí fue un tema que yo escogí y también durante mucho tiempo estuvimos con ganas de que Juanes hiciera la música de la película porque pues él tenía esa fundación que se llamaba Mi Sangre y lo buscamos durante 3 años y él nunca pudimos verla, pero cuando ganamos el premio San Sebastián y eso, yo le mandé la película, él quedó maravillado, me escribió un correo hermosísimo,
diciendo que le había encantado la película, me invitó a su casa, estuvimos allá. Pero ya la película estaba hecha y él me dijo que no, que cogiera un tema de los que ya estaban hechos, que a él le parecía que la película estaba bien, pero que si quería cogiera un tema de los que él tenía y que él no me cobraba nada ni eso, muy generoso. Y al final pues habría que volver a hacer la banda sonora, él nos Claro. prestó como un tema para unos comerciales que hicimos y desafortunadamente no pudimos contar con él porque ya muy tarde pues el hombre pudo ver la película y le gustó, pero pues fue muy generoso con nosotros ayudándola a promocionar y eso. Pero la idea era al principio de que Juan hiciera la música. Ah, no, incluso hay una canción de él que es Minas Piedras. Exactamente, Minas Minas. Piedras, que yo digo, porque esta canción es muy, muy de la mano. Incluso hay un video que yo encontré en el cual mostraban la canción Minas Piedras de Juanes junto con escenas de la película. Y yo Sí, decía, sí, esta sí, canción, uf, por sí, ejemplo, pegaba de una, sí. pega. Entonces, Entonces, eso es un poco así, pero claro, a no ser que tengas un músico muy bueno, es muy difícil que una música le ayude a una película, ¿no? En la última película, por ejemplo, yo le escribí a Santa Olaya un día que me estaba tomando unos vinos aquí, pues el productor casi se mata, porque pues Santa Olaya primero no va a hacer música, pues cobraría muchísimo uy, dinero y eso. Al final la hizo el bandoneonista bajo fondo, hizo unos pedacitos de bandoneón y lo pusimos a eso que llaman amor. Pero es muy difícil encontrar, me parece que yo he oído críticos aquí colombianos de los mejores que dicen que a ellos no les gustan las películas con música. Y como un poco el cine moderno también está tan en onda está tan cercano al documental y eso, como que la música a veces no le cae tan bien, la música ayuda mucho a manipular los sentimientos y eso. Entonces es muy difícil ponerle música estratégica a una película. Me parece de las cosas más complicadas de hacer una película es ponerle música. bueno, entonces, por ejemplo, yo hice el conteo de cuántas intervenciones había en la película y encontré un total de 16, ¿cierto? A lo mejor se me pudo haber escapado alguna, pero el total que encontré fue de 16. De esas 16 había 3 intradiegéticas, que eran 2 carrangas y El Camino de la Vida. Y el Ujú. resto eran intradiegéticas, ¿cierto? Ajá. De esas canciones intradiegéticas, ¿tú en alguna sentiste que de pronto era mejor o eliminarla o ponerla en otro punto de la película? ¿Estás hablando de la música compuesta para la película? Exactamente. No, no, yo quise eliminar casi todo. Pues realmente no, no, no. Bueno, Yo veo ahora mis cortos, con eso que llaman amor. Lo que si uno junta todo lo de mi segunda película, todo lo de música, yo creo que no abarca ni 3, 4 minutos. No, me parece muy difícil, te digo, muy complicado. No sé, a vos cómo te parece la música de los colores. No sé, no, a mí no me parece, te digo, yo empecé a quitar, a quitar, a quitar y quitar hasta que ya Camilo Montilla se puso de mal genio y hasta ahí y dejemos. entonces me dijo, como yo iba a hacer una mezcla final en Francia, me dijo, no, allá en Francia vos decís que viajas, que Ah, no me bueno. da un poco molesto. Pero bueno, no, ya quedó así, ya hace parte de la personalidad de la película y ya pues quitarla no se puede, ya quedó así. Bueno, y con las canciones intradiegéticas, por ejemplo, con Los Caminos de la Vida, ¿tú cómo hiciste Sí. con el tema de derechos de autor para poder poner esa película, pues que es muy conocida desde Los Diablitos? ¿Cómo hiciste para poderla poner en la película sin problemas de derechos de autor? Ah, no, simplemente para cuando tú metes esas canciones, pues obviamente escribes al sello que tiene Acodem, hay que averiguar quién tiene los derechos, ¿no? Entonces hay que escribirles y decirles, ellos te preguntan para qué película, qué trata la película, de cuántas las veces la vas a usar, si son derechos para Colombia o para derechos internacionales, si son para toda la vida, por 5 años. Todo eso te lo preguntan y entonces ya ellos consultan y te dicen, casi siempre piden mucha plata, te dicen que vale 3.000 dólares ponerla, entonces empieza una negociación. Y bueno, también a un compositor le interesa que esté una música en una película buena, pues porque también lo hace conocer más.
pero pues eso te empiezan a pedir siempre $3.000, $6.000. Hay películas aquí que no se han podido negociarlo, por ejemplo, El Rey. El Rey, no sé si has visto esa película de los hermanos Dorado, tenía el tema, pero sigo siendo el rey, si mal no estoy, y nunca Ah, pudieron sí, sí la escucho, sí la he escuchado, sí la he escuchado. Y es que el rey me suena, pero sí la he no, no, escuchado. finalmente no, nunca pudieron negociar los derechos de esa canción, pues porque valía muchísimo los derechos. Entonces, hay que pensar siempre en eso, de que los derechos de una canción, pues pueden valer mucho dinero. Entonces, como siempre robamos estas películas con poco dinero, a veces no se pueden meter las canciones que uno quiere, ¿no? Meter una Perfecto. canción de los Rolling Stones o de Pink Floyd y todo eso. Hay que, de Sa- un productor te dice que no, es que es muy difícil. Mientras mayor sea la magnitud del compositor, es más difícil conseguir Obvio, el... claro. Ah, Pues hay que claro. pagar más, claro. Tú sabes la anécdota de Víctor Gaviria que puso en Rodrigo de una canción de Pink Floyd y él pensó que, pues, que porque era en un radiecito y lo ponían ahí los parceros en un ataúd, que eso no se lo iban a cobrar y se lo cobraron enterito. Uy, es que eso es uno de los temas más complicados que hay. Bueno, hay una escena, pues si no te molesta, quisiera hablar de algunas escenas en específico que me parecen bien interesantes eh, y que siento que por lo menos yo quedé con algunas inquietudes, no sé si las hiciste con la intención de dejarle la pregunta al espectador o de hacer crítica directamente. Por ejemplo, una de ellas es el amigo Julián, cuando él llega a la casa después de que al papá lo interceptan los paramilitares, que lo encuentran en el caballo y Julián sale corriendo, ya la casa de él está destruida. Y cuando Manuel va a la casa de Julián, ve la casa destruida, pero no ve a Julián. Y al Ujú. final no se muestra en el desenlace, por ejemplo, qué pasó con Julián. Dentro Sí. de tu construcción de personajes o dentro de tu imaginario, ¿qué fue lo que pasó con Julián al final de la película? No, nadie sabe, ni yo sé. Ah, güey. Yo no sé qué pasó con Julián, como, no, como en la vida real es así, que tú Ah, llegas y tal persona que pasó, nadie sabe. No, ese man no se desapareció, no sabe si está muerto, si lo mataron, si lo reclutaron, si el man se fue para no sé dónde, nadie sabe. Entonces era bonito también dejar esa incertidumbre ahí porque eso pasa en la realidad. Entonces, ni yo sé qué pasó. A mí me han preguntado mucho eso, me han dicho también que si voy a hacer, que si era para hacer una segunda parte de Los Colores, que porque muchas personas, que pasó también con Poca Luz, porque Poca Luz se despide y no sabemos qué ¿qué pasa con pasa él. con...? Mm. Por ejemplo, Manuel, hay una cosa muy bonita con Manuel, que es que la película no termina como termina ahí en ese camión con el rostro de él, sino que ellos llegaban a Medellín, todos en ese camión, en una escena que rodamos, además la escena más costosa de la película, nos tocó traer todos esos actores y a ir allá a rodar a La Cruz, alquilamos la única grúa que tuvo la película plata para alquilarla y entonces eso se bajaban así, era un brazo así que las veía perder por las laderas casi a la hora mágica y luego alzaba la grúa así se veía Medellín y finalmente yo hice un primer corte y el corte final me lo ayudó a hacer Felipe El Jure, el cineasta, y él me quitó ese plano y dejó solo ese plano del niño que no era el plano final y dura un poquito porque yo como que no encontraba bien la expresión del niño, pero ese no era el plano final de la película. Yo discutí mucho con Aljuri, le dije, Aljuri, ¿por qué quitaste el plano tan bonito, hermano? Que nos costó tanto, además llovió, no teníamos plata para alquilar una máquina de lluvia, llovió y todo nos salió. Y él dijo, hermano, eso es sociología, eso es sociología, porque es que si terminas así, todo el mundo como que se para tranquilo y dice, ah, sí, ya entiendo, es una película de desplazados, llegaron a Medellín, qué cosa tan terrible, la ladera, la pobreza, tal. Pero si termina en el rostro de ese niño, pues la gente se va a preguntar muchas cosas cuando salga del teatro. Ese niño qué está pensando, qué va a hacer de ese niño. Entonces era más bonito porque era un final psicológico, En no un efecto. final sociológico. Y si habíamos visto toda la película a través de los ojos del niño, pues era muy lindo terminar con el rostro de ese niño. Y quedan muchas preguntas. Es muy bueno cuando uno sale de una película haciéndose preguntas, ¿no? Pues sí, sino que igual también depende del espectador, porque a mí me gusta tener la película y saber al final qué pasó, ¿cierto? Pero esa cerró dejando preguntas y eso está bien porque el contexto de la realidad colombiana también deja muchas preguntas.
claro. Entonces, uno sale de la película cuestionándose cosas, cuestionándose la preocupación del Estado, ¿será que el Estado sí se preocupa por la gente? Cuestionándose por qué todavía hay conflicto armado después de tantos años, cuestionándose por qué ha sido tan difícil superar esas etapas de conflicto y cómo esto afecta a los niños. Entonces sí está bien que la película haya cerrado con esa inquietud, ¿cierto? Incluso otra inquietud que deja la película, por ejemplo, es también, ¿por qué la mamá decide no contarle a Manuel lo que pasó con el papá? Que Manuel, ma, ¿qué pasó? Y papá, y no, y se van. Y que en el final, cuando cierran la, la escena final, ¿cierto? La que quedó en el corte final, que es la cara de Manuel, y uno dice, parce, la mamá nunca le contó a Manuel lo que pasó con el papá. Ujú. Sí, era muy duro, pues, eh, de todas maneras, filmar eso, pues sería muy obvio, ¿no? Sí, Quién sabe si ella le contó en algún momento antes de montarse el camión o le dijo, no, él se tuvo que ir, pero pues para una mamá sería muy difícil. No, vinieron los guerrilleros y lo llevaron. Además, él oye los disparos cuando le está claro. ahí ordeñando. Entonces, desde el punto de la narración, pues queda como muy claro qué pasó, que lo mataron, pero pues quedaría contarle, poner una escena donde la mamá le cuente al niño eso, pues primero ya se había visto, no quedaría bien, quedaría más doloroso así el silencio, el subtexto, dejarlo todo en el subtexto y fuera de cuadro. Es más bonito dejar muchas cosas en el subtexto y de fuera de cuadro. Se lo agradece más el espectador que si le cuentas todo, porque si empiezas a contarle todo, como poner la canción al final, que diga todo lo que tú quisiste decir en la película, el espectador se va a molestar porque ahora va a decir, hombre, es que este director no cree que es que yo soy inteligente y entiendo lo que me ha estado contando, que me tiene que decirlo todo como si yo fuera un niño tonto. No, y es más, la película está dirigida a un público, aunque como dices, tiene un público específico. Yo siento que igual es digerible para cualquier espectador. Obviamente, uno si la ve de niño va a hacer preguntas, ay, pero ¿qué significa esa gente que también parecen vestidos de soldados, pero que son malos? Porque uno, Ajá. uno de niño no entiende el contexto. Ah, es que son paramilitares, son guerrilleros, adquieren, o sea, uno adquiere conocimiento de la realidad colombiana a través de la película. Bueno, Claro, entonces, tú mencionaste que no hay como posición política, o sea, que no hay cómo decirlo, que no es una película ni para criticar la guerrilla, ni para criticar los paramilitares, sino que engloba el total de la problemática. Para ti, ¿qué tan difícil fue meter en el guión la problemática completa, ¿cierto? Mencionando tanto los paramilitares, los guerrilleros, la ausencia del Estado. ¿Qué tan difícil fue incorporar todo eso en el guión? claro, dificilísimo, porque primero, cuando empecé a leer y a investigar para el guión, pues había demasiada literatura sobre, pues, había muchas cosas, sí, mucha literatura sobre desplazados, como te digo, sobre desplazamiento no, pero sobre la guerra, sobre cómo funcionaban los paramilitares. Y además yo lo que muestro en la película ahí es demasiado light, comparado pues como con lo que sucedía en la realidad de esos paramilitares. Tú sabes que llegaban a esos poblados a matar a la gente delante del papá, del hijo, que les cortaban las cabezas y jugaban fútbol con ellas, que también leí un libro pues con los niños de la guerra, con narraciones muy duras de, por ejemplo, que llegaban a una finca y mataban a todos y después cuando se iban a ir se dan cuenta que había un niño en una cuna y los estrellaban contra las paredes para no dejar ese niño ahí solo. Entonces, lo que yo conté era muy poquito, pues si uno ve la realidad del Es conflicto peor. armado, pues, es mil veces peor. Esto pues es como una puntica del iceberg nomás. Pero, pero lo chévere era que cuando Dreyer dice que todo drama es secreto, cuando tú retratas la historia de un solo niño o de una pequeña familia campesina, cómo pierde como su vida, porque cuando un desplazado lo sacan de su tierra, le violan todos los derechos humanos. Cuando tú cuentas una sola vida de esas, ya entiendes la magnitud de qué es
6 millones de desplazados o 8 millones de desplazados. Que a ti te dicen 6 millones y te dicen 8 y no te conmueves más, pero si tú narras la historia de uno solo de esos desplazados, de una familia de esas desplazadas, ya entiendes la magnitud de qué es lo que pasó, de qué es lo que está pasando. Exacto. Entonces, contarlo lo que te digo, desde la humanidad de los personajes es lo importante, ¿no? Sí, incluso lo que mencionas de la humanidad de los personajes me parece bien interesante, porque cuando uno ve las cifras o las noticias, uno dice, ah, murieron tantas personas, tantos millones, tantos miles, pero, o sea, uno sabe que aunque esas personas sufren, uno no alcanza a dimensionar en los zapatos de esas personas lo que realmente significa para ellas ese sufrimiento. Claro, Entonces, por ejemplo, con el personaje de Pocahontas, tú mencionaste que él era desplazado en la vida real, ¿cierto? sí. Para ti, ¿qué tan difícil fue que un niño de por sí desplazado involucrarlo en una película sobre desplazamiento que toca este tema? No, pues realmente no hubo mucha diferencia. El niño, Pocahontas era de Granada, en cierta manera salvó a su papá 2 veces de que lo asesinaran porque lo bajaron 2 veces del bus y él tenía a Pocahontas cargado y le perdonaron la vida. Lo más bonito fue que ellos no me contaron mucho que eran desplazados, no sé por qué. Y cuando estrenamos la película, tú sabes, cuando uno actúa, tiene actores naturales, niños, no les pasa el guión, porque lo que hacen es de pronto aprenderse los parlamentos, la mamá les pone a aprenderse los parlamentos y eso. Y deja de sonar Y natural. empiezan a obviar muchas cosas, a quitarle frescura a muchas cosas, o a aprenderse diálogos que no van a quedar bien. Entonces, cuando ellos ya vieron la película en Cartagena, yo estaba al lado de la mamá de Pocahontas, o no estaba adelante, y me di cuenta que ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ella me dijo, eso mismo fue lo que me pasó a mí en Granada, ella nunca me contó. Y como ya no tenía el guión, más o menos sabía de qué iba la película, que unos niños, que una... Pero cuando ya vio la película, ya en el teatro se puso a llorar y entonces fue muy bello eso. Me pareció hermoso que Poca Luz, que fue realmente, aunque Poca Luz no es el niño más importante en la película, es Manuel el que se echa esa película al hombro y se la lleva a cabo a rabo, pero me gustó muchísimo que un niño desplazado hubiera contado casi que su historia en una película, eso me pareció fue muy bello, una cosa hermosa, un plus de la película que nadie lo sabe, que lo saben cuando yo lo cuento, pero para mí como director, pues muy chévere, muy lindo que un niño que haya sufrido eso realmente haya contado esa historia, ¿no? Claro, o sea, le da más, no digamos credibilidad, sino como más sentimiento, por así decirlo, a la película. Bueno, entonces, el resto de personajes, ¿cierto? Ya sabemos que trabajar con niños fue difícil en el sentido en que, por ejemplo, si los ponías a aprender el guión, hubiera sido un desastre en el sentido de que solo aprenderían de memoria, pero ya no lo dirían, sino, ya no lo actuarían, sino que lo recitarían. Ujú. O en el sentido en que, por ejemplo, pues los niños es más difícil concentrarlos que a un adulto, ¿cierto? Un niño se dispersa Claro. muy fácil. Ajá. Entonces, con el resto de actores, porque eran varios niños los de la escuela, uno veía el salón lleno de niños, que igual gradualmente iba decreciendo el número mientras pasaba el conflicto y uno al día siguiente veía el salón más vacío y luego más vacío. Pero bueno, entonces el resto de niños, ¿cómo hiciste para coordinar todo ese trabajo de dirigirlos? Sí, pues mira, hay productores que no producen películas con niños ni con animales. Y esta película tenía niños y animales por todos lados. Entonces, una película muy difícil, muy compleja, porque los niños, como tú dices, pues imagínate escenas de fútbol donde yo decía corte y ellos seguían jugando fútbol, no había cómo pararlos. O sea, no Había estaban que, actuando, sino que estaban jugando. claro, había que decir al utilero que fuera de una por el balón y eso era un problema. Entonces, claro, fue muy difícil dirigir a estos niños. Pero bueno, ya cuando los ves en la pantalla y eso, se te olvida todo eso, pero claro, es dificilísimo. Y animales, pues, por ejemplo, ese perrito que tú ves ahí es el perro más costoso del cine colombiano, porque el perro nos hizo perder mucho tiempo. Sí, yo quería un perrito y es que también actúa natural, y hubo que maestrarlo, y ese amaestrador no, casi no maestró ese perro, perdimos mucho tiempo, entonces lo que más vale en rodar es el tiempo. Y pues sí, muy difícil trabajar con niños. Hoy hay una legislación en Colombia que dice que un niño no puede trabajar más de 2 horas y media.
Entonces ya viste que ya casi no hay niños en las telenovelas ni nada en la televisión porque tienen una normatividad muy compleja, hay que ponerles un profesor, si los descolarizas hay que ponerle un profesor, tienen que tener un acudiente, hay que tener un psicólogo, hay que tener mejor dicho, hermano, si hay escenas complicadas, hay que cerciorarse después, no te digan que porque pusiste un niño a hacer esa escena, una escena era muy violenta para él, o no sé. Es muy complicado ahora rodar con niños, desafortunadamente, con menores, que tienen muchos permisos. Y entonces rodar una película con niños es muy compleja, es muy complicado. De todas maneras, los niños son a veces más inteligentes que los grandes, a veces uno les habla, cree que no lo están escuchando y mentiras que ya la han cogido la cogen de una. Y si un niño pues tiene la frescura y eso para actuar, ya casi el medio público ya lo tiene en el bolsillo. Y si tienen pues toda esa ternura y toda esa cosa de los niños, pues que encantan tan fácilmente al público, entonces tienen muchas cosas ganadas, pero también es muy difícil dirigirlo. Claro que sí. Incluso, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con un niño una vez en uno de los cortometrajes de la universidad y al final ni siquiera nos quiso hacer la última escena, de verdad, se sentó y ni siquiera la mamá lo logró convencer. Entonces uno se pone a ver y era un cortometraje de 5 minutos. Ahora uno Claro, ve una película de más de una hora con el mero montón de niños actuando en la totalidad de la película claro. y el rodaje. Pues el trabajo debe haber sido, tú Sí, claro, mencionaste la palabra imagínate. vía crucis, o sea, literalmente un sufrimiento Claro, en claro. algunos momentos. Bueno, pero entonces, ya dejando de lado la parte difícil, ¿cierto? La parte de los sacrificios que se tuvieron que hacer, ¿qué cosas positivas o qué aprendizajes tuviste durante la película? ¿Qué cosas rescatas de este momento? ¿Fue divertido o fue de crecimiento para mi labor como director? No, no hay nada más parecido a un infierno que un rodaje, dicen por ahí. Realmente un rodaje es raro porque uno siempre sueña con rodar su próxima película, pero el rodaje, claro, es muy complejo, hay muchos problemas, siempre tienes la presión de que tienes que cumplir el plan de rodaje, que llueve, que Peranito no quiere actuar, que el niño se comió una gaseosa con azúcar y tiene dolor de cabeza, hay que llevarlo al hospital, no se puede rodar hoy. En fin, miles de problemas. Rodar es muy complejo, hay muchas cosas que pueden pasar muy desagradables, pero bueno, es propio del oficio y ya después cuando pues haces la película, pues un poco eso pasa al anecdotario. Obvio, cada película para ti es un aprendizaje, maduras como director. Esta fue mi ópera prima, entonces pues, para un director rodar su primera película es muy importante, es un hecho en tu historia, en tu carrera cinematográfica, pues sí es el bautizo, lo que tanto has soñado. Y bueno, sí, pues es como un aprendizaje, ¿no? Después viene tu segunda película, dices, aprendes de los errores, dices, bueno, no me voy a equivocar en ningún casting, voy a trabajar más el guión, de pronto no te sale tan bien. En fin, es lo que te digo, uno piensa una película, rueda otra y finalmente edita otra. Entonces, a veces las películas no te quedan tan buenas como quieres, a veces te quedan mejor de lo que pensabas. Entonces una carrera, pues vas aprendiendo. Desafortunadamente, ¿no? Los cineastas ahora pues tienen muy pocas películas para aprender. Antes los grandes maestros, Bergman, hacían 40, 50 películas, iban aprendiendo muchas cosas y afinando su estilo, encontrando su estilo. Ahora un director hace muy pocas películas, más en nuestros países que son tan pobres. Entonces, solo escasamente podrás hacer 5, 6, 7 películas y mucho. Y son muy pocas películas como para afinar un estilo y eso. Casi que tienes que nacer aprendido, ¿no? Porque Prácticamente. muy pocas películas para poder, no es como te digo, como esos grandes directores como Fellini, todo eso que hacían 20, 30 largometrajes. Aquí solo tienes 5 balas para gastarse mucho, 6, y tienes que ser un maestro porque no hay cómo hacer una carrera pues para aprender y todas esas cosas. Entonces, con base en esto de que en Colombia se pueden hacer pocas películas, ¿tú sientes que tú ya tienes un sello personal? O sea,
un estilo que caracterice tus películas o todavía lo sigues construyendo? No, para nada, no, pues no sé. Además que es muy difícil como para mí ver mis películas y decir, mira, eso lo ve más fácil alguien de afuera, pero solo he hecho dos películas. De hecho, durante mucho tiempo hice documental, y, pero no muy pocas películas. Yo pienso que si un director no hace siquiera tres películas, ni siquiera podría llamarse cineasta porque tres películas ya es como, tres es un elemento mágico, tres es una certeza, porque uno es como una eventualidad, dos podría ser una coincidencia, pero tres ya es como una certeza, ¿no? Entonces yo pienso que si un director no hace siquiera tres películas, yo solo he hecho dos, como que todavía no, para mí no es como un cineasta de verdad, ¿no? Como una Pues, pequeña carrera cinematográfica, son tres películas. ¿para cuándo la tercera? Mentiras, ¿tienes alguna otra película en mente para realizar? Y tenemos ahí tres proyectos, vamos a ver si, pues es que prácticamente ahora la única manera de hacer una película es con el FDC, entonces si no ganas el FDC, no hay cómo conseguir 1.500 millones, entonces tienes que participar y volver a participar y así hasta el infinito. Y vamos a ver, hermanos, pero esperemos que tengamos suerte con este. Tengo ahí unos proyectos que le he dedicado mucho tiempo en estos 5 años y vamos a ver, ojalá resulte. Tú sabes que el sueño de un director es robar su próxima película. Claro, no hay bastantes éxitos con eso, la verdad. Ojalá que puedas seguir rodando y seguir mostrando más películas en el cine. Bueno, Carlos, yo creo que por ahora la entrevista puede cesar. La verdad es que siento que ha sido de mucho aprendizaje. Muchas Muchas gracias por tu gracias. disposición. Listo, Felipe. Y Isabel, un abrazo, un saludo. Profe, ya puedes intervenir. Ay, bueno, creo que tiene el Tenía micrófono el así. sonido, hola, es que tenía el micrófono apagado. Es que Isabel, yo me cambié de personalidad, Carlos César. Me pasé Ah, de sí, Gloria Marina a Gloria Isabel. Isabel, no. Exacto, entonces no, muchas gracias, súper interesante. Yo aquí anoté muchas cosas, muy generoso con la información, muchas cosas que yo pues no sabía, porque también las películas colombianas, Carlos, nosotros las utilizamos mucho en nuestras clases, habíamos Ah, ok. hablado de tus Mm. 17 versiones, ¿cierto? Uno siempre investiga para las clases cosas de acá, películas de acá, y pues como había tenido la oportunidad de trabajar así fuera poquito tiempo contigo, entonces tenía pues como algunas referencias. Mil gracias, muy, muy interesante todo. De nada, Gloria. Un abrazo. Listo, y hasta que estás viviendo en La Cuídate, Ceja, ¿cierto? señorita. Y Jorge Mario, es en Jardín. Está viviendo en jardín, sí. En Jardín, ah, bueno. Listo, Carlos, hasta que nos podamos ver. Pues sí, ojalá. Ok, Bueno, listo, mil cuídense mucho. gracias. Chao, Felipe. Chao, Carlos, Bueno, muchísimas Hasta gracias luego. de verdad porque esta entrevista, de verdad, para la investigación servirá demasiado, demasiadísimo va a Me servir. alegra que haya servido de algo. Un abrazo, Listo, hasta hermano. luego, Carlos. Hasta luego, profe. listo, chao. Feliz tarde.